Muy bien, chicos, comenzamos con el tema número 2 de la semana 1. Evolución histórica del pensamiento humano. Un tema largo, un tema un poco complicado para poder explicar, pero tratemos de hacerlo. Primero, la evolución histórica del pensamiento económico tiene dos grandes divisiones. La época científica y la época precientífica. ¿Cuál es el punto medio entre estas dos? La época científica comienza con la escuela fisiócrata a partir de la publicación de la obra Tabla Económica, donde se hace mención a los primeros conceptos económicos que tenemos y que mencionamos, y ahí es el momento científico. Antes de eso son opiniones, son puntos de vista, pero no está refrendado ni comprobado a través de la ciencia. Y también tenemos que entender que esta división que hay aquí, ¿ya?, se da también por época antigua, época media, moderna y contemporánea. Pero sobre todo para dividir la época antigua y media, después la moderna y contemporánea se explica a través de las escuelas. Muy bien, comencemos con la edad antigua. Hay dos grandes representantes de la edad antigua. Está Platón y Aristóteles. Hay muchos más, pero obviamente estamos mencionando lo más importante. Platón, si se puede llamar así, tiene un corte, no lo podemos llamar exactamente así, pero tiene un corte más socialista, porque todavía la palabra no estaba creada ni se usaba en esa época. Mientras que Aristóteles era más liberal en su pensamiento. Platón dice que la riqueza, primero habla de la propiedad común. Dice que las propiedades, los bienes de las personas son común al Estado. ¿Pero qué Estado? El Estado mayor, ¿no? Por eso vemos en la Grecia antigua que está dividida, por ejemplo, de ciudades-estado. Estas ciudades-estado se subordinaban a un poder superior que era el Estado mayor griego, el rey griego. Entonces, cuando se iban a la guerra, todos, desde el más noble hasta el soldado más raso, ponían sus bienes, su fuerza, su ejército, todo a disposición del Estado Mayor. Entonces decía que no había propiedad privada, sino todo estaba a disposición del Estado. Mientras que Aristóteles decía que no, sí había propiedad privada, porque ya suficiente tenía el poblador pagando los impuestos, los tributos en este caso, que ya no tenía por qué brindar sus bienes y que había bienes propios. Por otro lado, Platón expresa que la riqueza se obtiene a través de la especialización. La especialización es lo que lleva a la riqueza. ¿Por qué? Miren otra vez las ciudades-estado de Grecia. Hablemos de tres nada más: Creta, Esparta y Atenas. ¿En qué se especializaron los atenienses? En arte y cultura. ¿En qué se especializaron los espartanos? En milicia. ¿En qué se especializaron los de Creta? Bueno, se especializaron en comercio. Entonces, eso los llevó a diferenciarse y a tener riqueza, a tener poder. Mientras que Platón también mencionaba que la especialización también tenía que ser llevado a sus clases sociales, porque se dividía en guerreros, artesanos y gobernantes. Y también mencionó algo, decían que las mujeres debían estar en la clase guerrera y gobernante. ¿Por qué? Recuerden que ellos, sobre todo él, había analizado la oikonomía y decía, ¿quién organiza, administra la oikonomía? Pues la mujer. Entonces decía, la mujer podría también estar en la clase guerrera, pero no como soldado, sino como general, como táctica, ¿ya? Y la clase gobernante también tenía que tener a las mujeres dentro de ellas. Eso era el planteamiento de Platón, mientras que Aristóteles sostenía que la riqueza se obtenía de tres formas: de manera natural, con interés y con la acumulación originaria. De manera natural quiere decir que la forma de obtener riqueza de manera natural, hoy, mañana y siempre, es trabajando. Yo trabajo, yo tengo, ¿ya?, mi riqueza.
Y en algunos libros encontrarán que dice que es el trabajo sobre la tierra, por eso habla sobre, porque el trabajo más común en esa época era la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Segundo, a través del interés. Bueno, si no creen que el interés es una forma de obtener riqueza, pregúntenle a los bancos. Y otra forma, ¿ya?, de obtener riqueza es la acumulación originaria. Con los bienes que yo tengo, a través de mi esfuerzo diario, mensual, esa es la acumulación originaria que yo tengo. Al acumular bienes, esos bienes me pueden, o son mi riqueza en el futuro. Muy bien, entonces podemos pasar a la Edad Media. En la Edad Media, el tema más importante en esa época, como todo en esa época, era Dios y la religión cristiana. Sí, es verdad. Pero hay dos representantes que podemos mencionar, que es Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. San Agustín, seguidor de los pensamientos platónicos, dice que el concepto más económico es el tema de tener, ¿no?, el tema de tener bienes ya no comunes al Estado, sino comunes a la Iglesia. Es decir, el cuerpo humano se divide en dos, cuerpo y alma. Con el alma no deben preocuparse porque es, ¿ya?, Dios quien se encarga de eso y la Iglesia. Pero con las necesidades del cuerpo sí tiene que buscarse satisfacer con bienes, servicios. Y una vez que los tengas, a la hora que mueres, esos bienes tienen que ser común a la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, ¿ya?, es seguidor de los pensamientos aristotélicos y él habla de el justiprecio y también habla de y condena la usura del interés. Lo que pasa es que en la antigüedad, cuando el señor feudal tomaba a un siervo bajo su tutela, automáticamente el siervo se volvía su esclavo. Tenía algunos ciertos derechos más que el esclavo, pero seguía siendo su esclavo porque por un préstamo de tierra y semillas tenía que pagarle de por vida, con su trabajo de por vida, ir a la guerra en vez de él, ¿no?, etc. Entonces, aquí Santo Tomás de Aquino condena la usura porque dice que bajo un préstamo, y peor si es por necesidad, debe cobrarse lo justo, ni más ni menos. Muy bien, ahora pasamos a las escuelas económicas y terminamos la Edad Media y pasamos a la Edad Moderna y Contemporánea y comenzamos con la escuela mercantilista del siglo XV al siglo XVIII. Y acá en la escuela mercantilista, entre muchas cosas, tenemos que decir que en la escuela mercantilista se habla de la riqueza como un tema principal sobre la acumulación de metales preciosos, que en ese momento de los metales preciosos era oro y plata, lo más importante. Muy bien, entonces, para los mercantilistas, aquel país que tiene más oro y plata tiene más riqueza. Sí, es verdad, pero acá también tienen que tener en cuenta que en la repartición en la historia universal, estamos hablando del descubrimiento de las colonias y su conquista, aquellos que salieron bien en la repartición de las colonias fueron primero los españoles, porque conquistan México y Nueva Perú, donde había más de estas riquezas que era oro y plata. Después estaba Portugal, que conquistó lo que es la parte brasileña, y Gran Bretaña conquistó, ¿no?, o la monarquía inglesa conquistó lo que es los Estados Unidos, y no había tanta riqueza de oro y plata como ahora se conoce. Ahora, en esta escuela mercantilista, en esa época aquel que tenía más oro y plata era obviamente la monarquía española, porque sus colonias tenían más de este recurso. En los mercantilistas, otra cosa que se resalta es el tema del proteccionismo al mercado interno. Cierro mis fronteras y solamente permito que me vendan aquello que yo no produzco, pero aquello que yo ya produzco no puede vendérmelo en mi mercado. Yo sí puedo comprar lo que yo no tengo, pero tú no me puedes vender aquellos productos que yo ya poseo y yo ya vendo, por más que sean mejores los tuyos. En la escuela fisiócrata
que surge en Francia en 2018 como oposición al mercantilismo, obviamente. Esta escuela de pensamiento fisiócrata, ¿ya?, en su obra de Francis Quesnay, ¿ya?, Tabla Económica, habla y menciona que esta escuela combina el estudio de la economía y la matemática, ¿no?, y que lo que es fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. En esta escuela se habla de creación de excedentes. Me olvidaba, en la escuela fisiócrata se menciona que la riqueza se mide por aquel que tiene más terreno agrícola, ¿ya? Y sí, pensemos ahora en la línea de la historia universal de la escuela fisiócrata. La independencia de las colonias. ¿Quién ayudó a independizar a las colonias? Fue Francia, justo aquella que no se vio beneficiada en la repartición de colonias. ¿Y cómo los ayudó? ¿Cómo ayudó Francia a la independencia? Les vendió armas, apoyo militar, etc. Y en los fisiócratas pasó algo. Francia se preparó para esto. Una vez que las colonias comienzan a independizarse, Francia había decretado que todos sus ciudadanos que tuvieran terrenos agrícolas, terrenos en general, los volvieran terrenos agrícolas, y que el Estado iba a dar las semillas y la ayuda para la explotación. ¿Por qué? Porque estábamos entrando a lo que es la caída de las colonias en general, y como las monarquías como España, Inglaterra y el mismo Portugal, todo lo traían de las colonias. Una vez que se acabó eso, tuvieron que comprar a quien tenía excedente, y esa era Francia. Ahora sí hablemos de la escuela clásica. Aparece a finales del siglo XVIII, en un contexto donde se desarrolla la revolución industrial y el capitalismo también crece, y se les conoce como economía política. Aquí se plantea algo. Aquí se plantea que la riqueza se mide a través de quien tiene más industria. Aquel que tiene más industria, más empresas, tendrá más riqueza. Aparece nombres como Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, padre de la economía, y que habla en su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas, la causa de las riquezas en las naciones, te habla de que no debe haber una mano invisible, alguien que domine el mercado. Como ya hemos dicho anteriormente, el mercado debe autorregularse solo. ¿Para qué? Adam Smith dice que cuando una economía se autorregula solo, es más sana, que hay que comprar todo lo necesario en esta economía que menciona Adam Smith, en un mercado de libre competencia. ¿Por qué? Porque nadie debe controlar el mercado. Imagínense que los ofertantes controlan el mercado, eso es monopolio, y sabemos que lo que se genera es altos precios. Que el consumidor controle el mercado. Bueno, el consumidor no va a querer pagar nada o pagar muy poco y no cubre los gastos. Tampoco es una buena solución. Que el empresario logre, ¿no?, eso, tampoco, porque sabemos que el empresario solo no puede hacerlo. Que el Estado logre producir algo. Bueno, sabemos que el Estado es un mal administrador. Entonces se está especulando sobre los puntos de riqueza de la nación, desde el lado de Adam Smith, ¿no? Pero por el lado de David Ricardo, que utiliza un método deductivo para construir el sistema de pensamiento, lo que falta, lo que necesita David Ricardo en su método es el abordo del estudio de comercio internacional, introduciendo la teoría de ventajas competitivas. En la escuela clásica se habla sobre el valor trabajo, que es todos los costos que necesita para que una carpeta esté lista: fuerza de trabajo, materiales, permisos, etc. Muy bien. Escuela crítica a la economía política clásica o marxista. Surge como crítica a esta economía política inglesa o clásica, ¿no? Primero,
que esta escuela de pensamiento marxista se basa en la organización de clases que se encuentran en conflicto, y hablamos de la lucha de clases, ¿ya?, que impulsó los cambios y las revoluciones de las industrias. Primero está Karl Marx y luego Engels. Marx es un genio adelantado a su tiempo, más de 16 idiomas, pero sobre todo su filosofía logró trascender y su punto de vista también. ¿Por qué? La riqueza se obtiene con esfuerzo. Y le decía, aquellos que son ricos, ¿qué esfuerzo necesitarán? Aquellos que son ricos o en el camino de riqueza, ¿qué riqueza va a querer? Entonces, la riqueza tiene que manejarse desde el punto de vista de un país tiene más riqueza si tiene más trabajadores, porque en ese tiempo las máquinas necesitaban gran número de trabajadores, y si hay un gran número de trabajadores hay gran número de plantas y también riqueza. Y que el valor trabajo de los clásicos ya no sirve, sino el valor fuerza de trabajo de los marxistas. Es decir, un bien se mide por cuántos trabajadores u horas hombre se necesita para hacerlo. Y luego de eso podemos hablar dentro de lo que dice Marx sobre su lucha de clases y la plusvalía. La plusvalía es todo lo que el trabajador se queda, pero le pertenece al empleador. CTS, vacaciones, etc. Acá ahora hablemos de la escuela neoclásica. Los neoclásicos o nueva clásica critica a los socialistas y defiende el liberalismo económico de los clásicos. Lo que se ve acá es la aparición o realización de estudios con lo que se conoce como nueva clásica, o el valor que tiene, el valor subjetivo que tienen los bienes o servicios, de acuerdo a la aparición de tres escuelas, la de Lausana, Viena y Cambridge. Y es decir, que esta escuela lo que hace es que el valor se mide a través del deseo, la necesidad, y lo que dice la neoclásica es que se optimiza el bienestar en función a un individuo y no de una clase social. Ahora, una cosa es, el neoclásico habla del ceteris paribus, donde todo permanece constante, y tenemos que entender que la escuela neoclásica tiene al mismo tiempo estas tres escuelas, Viena, Lausana y Cambridge, y lo que busca es una respuesta a este valor subjetivo de la riqueza, el valor subjetivo de los bienes y o servicios. Pasamos a la escuela keynesiana. ¿Ya? En los años 30, en 1929, en la Gran Depresión del 29, aparece John Maynard Keynes, gurú de la economía. En la época de la depresión, el jueves negro, ¿ya?, la caída de Wall Street, lo que pasa es que Estados Unidos se arrodilla presa de la depresión. Y lo que plantea su teoría general de ocupación y interés y dinero es que Keynes lo que buscaba era manejar, ¿ya?, controlar a través del Estado lo que es todo el proceso económico. Hemos visto en todas estas escuelas que hemos mencionado que habla de dejar hacer, dejar pasar, salvo un poco el mercantilismo que quiere un control del mercado interno, pero para las exportaciones. Pero los keynesianos decían, según John Maynard Keynes, que esto no debería volver a pasar, y se evita controlando la inflación, haciendo producción, etc. Y de ahí pasamos a la escuela monetarista. Los monetaristas, liderados por Milton Friedman, dicen, oye Keynes, ¿qué te has fumado? No es así. Lo que pasa es que hay muchas leyendas respecto a que en estos años 60 y 70, después de la caída de Wall Street, todavía se pensaba que se tenía que controlar de manera directa el mercado. Pero los monetaristas dicen que hay que controlar, ¿ya?, la inflación, la inversión privada, nacional, interna y externa, y las políticas de gobierno, logrando así una constitución más sana.